Hola, ¿cómo estás? Negritud Argentina les trae un nuevo episodio sobre un tema escasamente explotado y que se basa en el trabajo de María de Lourdes Guidori. En su ensayo, Se busca un rostro para Monteagudo, la imposibilidad de un prócer no blanco. Hoy exploramos la vida de Bernardo de Monteagudo, un prócer clave de la independencia sudamericana cuya imagen ha sido sistemáticamente blanqueada en la historia oficial argentina, ocultando cualquier rastro de su posible ascendencia africana. Este primer episodio se centra en sus orígenes, infancia y primeros pasos revolucionarios, fieles a las fuentes históricas y al análisis de Guidori sobre el estigma racial que lo acompañó desde joven. Bernardo José de Monteagudo nació el 20 de agosto de 1789 en San Miguel de Tucumán, en el Virreinato del Río de la Plata, bajo el dominio colonial español. Su padre, Miguel de Monteagudo, era un comerciante español de origen vasco que había emigrado a las colonias, mientras que su madre, Petrona José Gutiérrez, o Catalina Cáceres Bramajo según algunas fuentes, era una mujer tucumana cuya ascendencia ha generado intensos debates. Desde el siglo XIX, enemigos políticos y cronistas utilizaron los estatutos de limpieza de sangre coloniales para cuestionar su pureza racial, calificándolo de mulato, pardo, sambo o de sangre mezclada. Estos términos no eran casuales. En la sociedad estratificada del virreinato, indicaban mezcla con indígenas o, más frecuentemente, con africanos esclavizados o sus descendientes libres. Rumores persistentes sugerían que su madre o abuela materna descendía de esclavas liberadas, posiblemente vinculadas a comunidades afro en Tucumán, una región donde la presencia africana era notable aunque invisibilizada en narrativas posteriores. Bernardo fue el único sobreviviente de 11 hermanos, creciendo en una familia de posición económica modesta tras la muerte temprana de su padre, quien dejó una pulpería y una esclava como herencia. Esta precariedad no impidió que su madre invirtiera en su educación. A los 16 años, Bernardo viajó a Chuquisaca, actual Sucre, Bolivia, para ingresar en la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Xavier, un centro intelectual donde se respiraban las ideas ilustradas de Rousseau, Voltaire y los enciclopedistas. Allí estudió Derecho, Filosofía y Teología, formándose en un ambiente que incubaba las primeras conspiraciones independentistas. En 1808, con solo 19 años, se involucró en revueltas contra el virrey, inspirado por la Revolución Francesa y la independencia estadounidense. En 1809, Chuquisaca fue escenario de la primera Junta Autónoma Americana, la Junta Tuitiva. Bernardo participó activamente, redactando proclamas y discursos que defendían la soberanía popular. Arrestado por traición, su elocuencia en el juicio lo salvó de la condena capital. Liberado, regresó a Tucumán, pero la chispa revolucionaria ya ardía en él. Cuando en mayo de 1810 estalló la revolución en Buenos Aires, Bernardo se alistó de inmediato en las milicias patriotas del interior. Su rol inicial fue como propagandista. Usaba su pluma afilada para incitar a la independencia y a la igualdad, temas que resonaban con su propia experiencia de discriminación racial. Desde joven, su apariencia física fue arma de sus adversarios. Descripciones contemporáneas lo pintaban con piel oscura, cabello rizado y rasgos que no encajaban en el ideal blanco europeo. Un espía realista en una carta lo llamó mulato astuto de sangre mezclada, mientras que otros lo tildaban de negro o pardo, para deslegitimar su liderazgo entre las masas. Estos ataques no eran aislados, reflejaban el racismo estructural de la época, donde un líder no blanco era visto como amenaza al orden jerárquico. Bernardo, sin embargo, no se retractaba ni desmentía públicamente estos rumores, quizá los ignoraba o los convertía en fuerza para conectar con indígenas, mestizos y afros que formaban las bases del movimiento independentistas. En 1811, se trasladó a Potosí, donde fundó el periódico El Grito del Sur, un medio radical que promovía la república, la abolición de la esclavitud y la igualdad racial. Sus artículos eran incendiarios, defendiendo reformas que incomodaban a las élites criollas. Participó en la campaña del Ejército del Norte, pero sufrió la derrota en Huaqui, 1811, escapando por poco. Regresó a Buenos Aires, integrándose al círculo de Mariano Moreno en La Gaceta de Buenos Aires. Su radicalismo lo enfrentó a moderados como Cornelio Saavedra. En 1812,
como auditor en el juicio a conspiradores realistas, abogó por penas severas, ganándose el apodo de «terror de los realistas». Sus enemigos lo acusaban de fanatismo, pero Bernardo veía en la violencia revolucionaria la única vía para una transformación profunda. Genealogías analizadas por historiadores posteriores apuntan a que su familia materna en Tucumán tenía lazos con comunidades afro, con anotaciones parroquiales que mencionan color o parda en antepasados. Estos detalles, suprimidos en biografías oficiales del siglo XIX, ilustran el borrado sistemático de la afrodescendencia argentina. En vida, Monteagudo no ocultaba su origen humilde, al contrario, su discurso igualitario parecía alimentarse de esa marginalidad racial. En 1813, se unió al Ejército del Norte bajo Manuel Belgrano, participando en victorias como Tucumán y Salta. Como auditor de guerra, impuso disciplina estricta, generando resentimientos. Tras la derrota de Ayohuma en 1814, José de San Martín lo exilió a Europa, considerándolo un agitador peligroso. Este exilio fue paradójicamente formativo. En España y Francia, Bernardo profundizó en ideas liberales, publicando ensayos sobre gobierno republicano y unidad sudamericana. Guidoli señala que Monteagudo, como ideólogo, no se limitó a la independencia local sino que impulsó una visión continental, la unidad sudamericana como proyecto político necesario para consolidar la libertad y evitar la fragmentación que beneficiaría a las potencias restauradoras europeas. Este pensamiento se expresó en sus escritos, proclamas y acciones ministeriales en Chile y Perú, donde defendió la confederación o federación de los pueblos americanos bajo principios republicanos e igualitarios. La autora destaca que su prédica conservaba el vigor revolucionario de Moreno y Castelli, pero lo ampliaba hacia un horizonte de unión continental, influenciado por la historia clásica y la tipología política que observaban los procesos independentistas. Sin embargo, esta proyección unitaria y radical chocaba frontalmente con las jerarquías raciales vigentes. Guidoli explica que, en paralelo a su ascenso como pensador y líder, se desplegaba un discurso adverso que lo deslegitimaba precisamente por su origen racial. Los enemigos políticos no dudaban en recurrir a la categoría colonial de limpieza de sangre para cuestionar su autoridad. En una sociedad donde la pureza racial seguía siendo un marcador de estatus y legitimidad, cualquier indicio de mezcla, especialmente africana, se convertía en herramienta de descrédito. La autora subraya que Monteagudo fue calificado en múltiples fuentes contemporáneas como mulato, sambo, pardo o de sangre mezclada, términos que no aparecían de manera aislada ni inocente. Estos epítetos se repetían en cartas de espías realistas, informes diplomáticos, crónicas de opositores y panfletos políticos, siempre con la intención de vincular su apariencia física, piel oscura, cabello rizado, rasgos no europeos, con supuestos defectos morales e intelectuales. Guidoli argumenta que la referencia a los ancestros africanos era notada en reiteradas ocasiones subrayando su pertenencia a una raza mezclada, y que esta insistencia no era casual. Servía para activar prejuicios arraigados en la mentalidad colonial. En el contexto de la época, la alusión a un origen racial impuro se transformaba inmediatamente en fuente de desprestigio, ya que implicaba una supuesta inferioridad inherente. A esto se sumaba la imbricación entre razas y atributos morales e intelectuales. Aunque sus adversarios reconocían a regañadientes su mente brillante y su espléndida escritura, le atribuían un ramillete de comportamientos negativos e indeseables asociados a esa condición racial. La investigadora precisa que los motes variaban según el contexto y la intencionalidad del emisor: jacobino, mulato, sambo, carnicero, discípulo del diablo, vicioso. Cada uno reforzaba la descalificación personal y política, pero el núcleo racial era el hilo conductor. Guidoli concluye que estos ataques no solo buscaban desacreditar al individuo, sino también neutralizar el peligro que representaba su discurso igualitario y su proyecto de unidad sudamericana, que amenazaba las estructuras jerárquicas tradicionales al promover reformas que beneficiaban a sectores marginales, mestizos, indígenas, afrodescendientes. En una época donde la blancura era sinónimo de capacidad de liderazgo y pureza patriótica, un prócer con herencia africana resultaba teóricamente inaceptable. Explica que este blanqueamiento no fue accidental. En el contexto posindependentista, Argentina promovía una narrativa de nación blanca europea mediante inmigración masiva y el mito de la desaparición de la población afro, por guerras, epidemias y mestizaje.
Próceres como Monteagudo debían encajar en ese imaginario. Un héroe negro era imposible, porque amenazaba la pureza racial del panteón nacional. La autora cita prácticas comunes de la época, como en biografías de 1880 de Mariano Pelliza, donde se incluían retratos idealizados sin cuestionar su fidelidad. Noroña, como artista del siglo XIX, operaba bajo influencias academicistas que priorizaban el ideal estético blanco, suprimiendo cualquier ambigüedad racial para legitimar al prócer en el canon oficial. Otro hallazgo es el caso de retratos prestados o erróneos. En algunos momentos tempranos, se usó la imagen de otro hombre para representar a Monteagudo, descubriéndose luego el engaño. Esto refuerza su tesis de que la búsqueda de un rostro verdadero revela grietas en la memoria histórica. La autora analiza cómo estos retratos no solo borran la afrodescendencia, sino que construyen una memoria racial selectiva. La nación se representa como homogéneamente blanca, invisibilizando contribuciones afro en la independencia. La tesis conecta esto con estudios afrolatinoamericanos más amplios, argumentando que el racismo estructural impidió reconocer héroes no blancos. En el caso de Monteagudo, su inteligencia y radicalismo fueron celebrados, pero su posible origen africano, suprimido. La autora destaca que genealogías y documentos parroquiales tucumanos, anotaciones de color o parda, en antepasados, apoyan los rumores, aunque fueron ignorados en narrativas oficiales. La reflexión final de María de Lourdes Guidoli sobre la imposibilidad teórica de un prócer afroargentino en el imaginario social del siglo XIX, cualquier rastro racial mixto debía eliminarse para que el héroe fuera universal, aceptable.